a tener un programa, ¿no? Con dos historias de futbolistas, de deportistas en realidad. Muy interesante que, como decía Manu, se vincula con la literatura, con la poesía. Hay mucho para explotar en ese sentido, pero vamos a ver cómo comienza esta línea de tres. Ay, mate y tereré, asado y mandioca. Opa, ¿cómo arrancamos hoy, ¿Qué pasó? Nada, estoy entrando en clima de Copa Libertadores. Es que los grandes van a jugar en el exterior esta semana. Hablando de grandes, Real... Anda volando también es Darwin Núñez, que marcó el único gol del Benfica en la victoria ante Marítimo. Sí, creo que Darwin ya está para dar el gran salto a las grandes ligas, Y el que dio flor de salto fue Emiliano Laza, que metió en San Pablo 8 metros con 28. Batió récord nacional y logró clasificar al Mundial. Cuánto juego de palabras, Estábamos hechos unos poetas. Hoy vamos a mostrar el vínculo entre la poesía y el deporte, porque tienen mucho que ver. Sí, el fútbol es poesía pura, un gol hermoso, un caño bien hecho, una buena tajada, tribunas coloridas, cánticos especiales de los hinchas. También una patada bien dada, quedarte con 10 en el primer tiempo, mandarle saludos a la familia del árbitro, secar la cancha con colchones, que un perro se ponga a jugar con la pelota, que otro perro no sepa qué hacer con la pelota, este que salió lesionado y este otro que terminó siendo la figura del partido. Mirá, no perdamos tiempo, vamos a dejarle esto a los que saben. Prepárate porque ya empieza Línea de Tres, que además de actualidad deportiva, tendrá historia y literatura. No tuvimos actividad de primera división este fin de semana por el feriado, ¿no? Por el Día de los Trabajadores de ayer, el domingo. Hubo actividad en la B, en ligas internacionales, pero hubo muy buenas noticias a nivel deportivo. Y en ese sentido vamos a empezar con el básquetbol femenino y con Defensor Sporting, con las jugadoras de Defensor Sporting que consiguieron un gran triunfo. Sí, gran logro. Hicieron historia. Al clasificar al Final Four de la Liga Sudamericana de Básquetbol Femenino, ganaron en el grupo A, que se disputó en Concepción del Uruguay este Final Four. Debutaron con derrota ante Aguada, luego las fusionadas le ganaron a Sportiva Italiana de Chile y a Tomás de Rocamora de Argentina para sellar el pase a semis que se va a estar disputando en el mes de junio. El triunfo ante Tomás de Rocamora de Argentina fue 66-47. Recordemos que solo el primero de cada grupo lograba esta clasificación a la siguiente ronda. Para esta competencia, Defensor Sporting apostó fuerte al contratar a la paraguaya Paola Ferrari, una jugadora de 36 años que se formó en el básquetbol universitario de Estados Unidos y que tuvo un pasaje por muchos años por España, por la Liga Española, y que fue una de las apuestas de Defensor Sporting para disputar este campeonato y coronarlo con victoria y clasificación. Una de las buenas noticias que tuvimos este fin de semana deportivo, que tuvo, interesantes cosas para repasar, más allá de que, como les decía, hubo algunas actividades que no se desarrollaron. Esta semana es semana de Copa Libertadores y de hecho ya mañana Nacional va a tener que jugar, el miércoles lo va a hacer Peñarol en una instancia de fase de grupos que entra en la etapa de definición. Sí, 21-30 el partido de Nacional como visitante ante Estudiantes de La Plata por esta cuarta fecha de fase de grupos de Libertadores. El equipo argentino, recordamos, es el que lidera el grupo con 7 unidades. Bragantino y Nacional tienen 4 con mejor saldo de goles para los brasileños, mientras que último está Vélez Sarsfield con 1 unidad. El miércoles a las 21 horas en Asunción de Paraguay, Peñarol estará jugando ante Olimpia. El Carbonero está tercero en el grupo con 3 unidades. Primero está Cerro Porteño con 7 unidades. Segundo, Colón de Santa Fe con 4. Y último, Olimpia con 2 unidades, próximo rival del equipo aurinegro. Partidos importantes para los dos entonces esta semana de Copa Libertadores, intentando el objetivo de clasificar a los octavos de final de este certamen. Recordemos además que los terceros de cada una de las series irán a la próxima Copa Sudamericana, una alternativa que hay que tener en cuenta. De hecho, en la última Sudamericana tuvimos un clásico entre Nacional y Peñarol. Y otra de las buenas noticias de este fin de semana tuvo como protagonista al gran atleta uruguayo Emiliano Laza, que consiguió una marca muy importante. Sí, vivió otra gran jornada en su carrera al quedarse con el triunfo en el Gran Premio Internacional de Brasil, una de las etapas del World Tour Continental de Atletismo, donde además batió su récord nacional y clasificó al Mundial de Oregon. Escuche bien, presta atención. Su último intento, o sea, en la definitiva, consiguió un registro de 8.28 metros, 2 centímetros más que su anterior registro de 8.26, conseguido en los Juegos del Sur de Cochabamba
del año 2018. Con esta marca obtenida superó la mínima de 8.22 exigida por la World Athletics, que le da la clasificación automática para el Mundial de Mayores de Oregon, que se va a estar realizando entre el viernes 15 y el domingo 24 de junio. Bueno, con esta gran actuación de Laza cerramos el primer bloque informativo y después de la pausa ya se viene Gabriel Quirici con su columna de historia, Sudáfrica, Mandela, el rugby, el fútbol, todo eso y mucho más. No se vayan, ella sigue Línea de 3. Segundo bloque de Línea de 3 y ya nos acompaña Gabriel Quirici para hablar de historia, Sudáfrica, Mandela, el vínculo del rugby, el fútbol, el deporte y la política. Gabriel, es un gusto recibirte. ¿Cómo andás? Muy bien, muy contento de estar acá con ustedes. Qué tema interesante este, ¿no? Ya el lunes pasado habíamos hablado algo, pero da como para profundizar en lo que pasó, ¿no? En todo lo que pasó en Sudáfrica y su vínculo además con el deporte, ¿no? Derechos humanos, política, bueno, en fin, hay un montón de elementos para analizar ahí, ¿no? Sí, a mí me parece, es como, yo suspiraba, porque es uno de esos temas que recorre el siglo XX y que quizá nosotros nos empezamos a aproximar porque, bueno, el Mundial de Fútbol en Sudáfrica y la película Invictus sobre el Mundial de Rugby en Sudáfrica, que fue 15 años antes, ¿no? Lo pusieron sobre el tapete, ¿no? Pero la verdad que el apartheid, que hoy en día, yo creo que algunos hay que contarles, pero probablemente, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Que fue el sistema totalitario más duradero del siglo XX, ¿no? Mucho, o sea, desde el final de la colonia británica hasta 1994, no sé, yo era nacido y me acuerdo de canciones en la época de la apertura democrática, ¿no? En el canto popular, pidiendo la liberación de Mandela, ¿no? Es todo un fenómeno donde se extendió por casi todo el siglo XX un sistema colonial, racista, segregacionista, donde las personas de origen bantú, sobre todo, no podían salir de sus barrios si no tenían un pasaporte, ¿no? Dentro de Sudáfrica. O sea, una situación insisto de la palabra, no a propósito, ¿no? La utiliza Hannah Arendt, ¿no? De totalitarismo racial muy fuerte, ¿no? Que, claro, recibió algunas condenas a nivel internacional, porque también el siglo XX fue después de la caída del nazismo y sobre todo con la descolonización, se empezó a revisar esta cuestión de los colonialismos. Pero Sudáfrica parecía que era como el último bastión del colonialismo dentro del colonialismo, porque en realidad era una minoría blanca, nacida en Sudáfrica, los famosos Boers o Afrikaners, ¿no? Que eran aproximadamente 5 millones de habitantes, que eran el 20% de la población, porque el resto, ¿no? El 80% eran de origen bantú, que estaban segregados, baños diferentes, salarios diferentes, no podían tener tierras los habitantes africanos. Entonces, ¿qué pasó? Y esto me parece súper interesante, ¿no? Para una parte de esa población Boer blanca, el rugby se convirtió en una seña de identidad. Incluso los Springboks son el equipo nacional, su gran rival eran los neozelandeses, los All Blacks, ¿no? Ahora, solo podían jugar blancos y, digamos, a nivel externo, el Congreso Nacional Africano, que Mandela estaba preso, pero es un partido del Congreso Nacional Africano de la diversidad, de la resistencia, igual que en la India, el Congreso Nacional India, de Gandhi, de Nehru. Bueno, el Congreso Nacional Africano empezó a solicitar que boicotearan las participaciones de Sudáfrica en los eventos de rugby, que para los blancos sudafricanos eran como también la posibilidad de mostrarse en el mundo competitivamente. Era un equipo, bueno, de los mejores del mundo, ¿no? Y hacía giras por Inglaterra y le ganaba a Inglaterra, a Gales, le ganaba a todos, eran buenísimos. Pero ahí hay una figura que es muy interesante, que liderando como la política exterior del Congreso Nacional Sudafricano, decía: el rugby es el opio de los Boer, ¿no? El rugby, sí, porque los Boer con el rugby se sienten que se olvidan de lo que son, ¿no? Y de lo que nos hacen a los habitantes afro en Sudáfrica, pero si logramos pegarle al rugby, ¿no? Probablemente se sientan sacudidos. Entonces arranca una campaña que, sobre todo en el 68, miren qué año, ¿no? Hay como un movimiento hasta para que en la ONU se declara en contra del racismo. Ya en el 68 pila de países de África se habían independizado.
Sudáfrica era independiente, o sea, no era más dependiente de Inglaterra, pero adentro el régimen era más racista que antes, una cosa brutal, ¿no? Entonces, empiezan sobre todo a boicotear la presencia del equipo sudafricano de rugby en giras de esto que llaman test match, ¿no? En el rugby, ¿no? Entonces, por ejemplo, se da una cosa muy interesante porque en Nueva Zelanda, donde el rugby también es otro factor nacional, igual acá da para mucho el tema, ¿no? Pero las direcciones políticas del deporte no sancionan a Sudáfrica, pero cuando van, los hinchas sudafricanos, los hinchas neozelandeses, tratan de no dejarlos entrar a los estadios o van con pancartas en contra de empieza a haber como una movida internacional, ¿no? Donde algunos jugadores, y acá voy a contar un detalle, pero me parece interesantísimo, ¿no? El capitán sudafricano de los Springboks, Morné du Plessis, que era de una familia blanca pero progresista, no era del Partido Nacional, que era el partido racista de Sudáfrica. Cuando va a Nueva Zelanda queda sorprendido porque él tenía como la idea de que no estaba del todo bien el apartheid, pero también hay que pensar esto, ¿no? Fue criado en una familia blanca, su entorno era todos de blancos, la sociedad, digamos, vivía de la utilización servil y racista, ¿no? De la población afro. Entonces, cuando va a Nueva Zelanda empieza a sentir como que hay una cosa distinta que él dice, las caras de odio que la gente que era hincha del rugby y que nosotros respetamos hacia nosotros por algo que no era por el rugby, nos entramos a dar cuenta que algo estaba mal en Nueva Zelanda. Y Morné du Plessis es re interesante porque él empieza a cambiar un poco su cabeza también porque va a la universidad y un profe que tiene sociología, blanco, pero jugador de rugby, era un profesor progresista y le empieza a decir, el rugby es una cosa de comunidad regrupal, ¿no? Y Sudáfrica no es una comunidad rota. Y no, entonces la cuestión que yo lo cuento así muy rápido, pero cuando estén por liberar a Mandela, Morné du Plessis, el capitán de los Springboks que había vivido toda esta etapa, va a la liberación de Mandela, a la plaza, ¿no? Y va a terminar, o sea, blanco, capitán de rugby, y él va como parte él dice, yo sentí que estaba viendo la historia. Y rápidamente gente del Congreso Nacional Africano lo contacta para que sea el manager de la selección que va a jugar el Mundial de Rugby en el 95. Entonces, una historia bien interesante. Y ahí pasa otra cosa. Esto da para mucho. Yo me acelero un poquito. Pero es de noche, se toman algo ahí. Sí, ¿no? Mandela, cuando es liberado, tiene toda otra contra, y es que para mucha población del Congreso Nacional Africano, el rugby era el deporte de los racistas. El rugby era el deporte de la opresión, era sinónimo de apartheid. A la población bantú le gustaba el fútbol. Es más, en Morné du Plessis cuenta, en varios partidos que jugamos en Sudáfrica, los hinchas negros hinchaban por Nueva Zelanda, no hinchaban por nosotros. O sea, claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Mandela termina siendo electo presidente, le ofrecen a Sudáfrica como para terminar con todo el tema de las sanciones, y en parte como una reconciliación, ¿no? Que organice el Mundial de Rugby. Pero ahí tiene parte de la interna de su propio partido, el partido más votado, casi 70% de los votos, que no quieren a los Springboks. Y Mandela hace un laburo muy interesante, ¿no? Esto no solo con el tema del rugby, es una historia que da para mucho, ¿no? Él para negociar la vuelta o la primera democracia en Sudáfrica, en realidad, trató también de entender por qué los afrikaners o los boers eran como eran, ¿no? Qué tenían en su historia, aprendió su lengua incluso, ¿no? Mandela no se propuso como un liderazgo revanchista. Entonces él le decía a sus compañeros, miren, el rugby para ellos es muy importante. Antes estábamos divididos y el rugby lo simbolizaba. Ahora, si queremos estar unidos, tenemos que hacernos hinchas de los Springboks. Y ahí tuvo un evento en el Congreso Nacional del Congreso Nacional Africano que Mandela va con la camiseta de los Springboks, que era como ponerse, ¿no? Si era de nación, la rayada para los... Era una cosa... Y él dice, miren, tenemos que hacer una nación multicolor. Sí, inclusiva, ¿no? Es lo que plantea. Claro, y eso... apostando a la unidad en ese sentido, ¿no? Claro, y además en un contexto donde estaban matando gente. Un tema, por ejemplo, la ultraderecha blanca asesinando a los blancos que negociaban con los bantúes, ¿no? Y un sector muy minoritario, cierto, pero de radicalizados del Congreso, que se separan y no votan, que no estaban de acuerdo con esta unión. Entonces, ahí hay todo un tema de reconstrucción, ¿no? Porque podemos decir, bueno, el deporte en algún momento fue un factor de racismo, un factor de discriminación, el boicot internacional sirvió, sobre todo, creo yo, esto lo dicen varios dirigentes también sudafricanos de rugby, ¿no? Para que se dieran cuenta que lo que estaban haciendo era terrible, porque también los tipos habían sido criados en el racismo, en el colonialismo, con complicidad internacional, Gabriel, ¿no? Yo ahí te iba a consultar cuál es en realidad, o qué se dice del resultado que da ese boicot para terminar
o como agente de ayuda para terminar con el apartheid? Bueno, los dirigentes del rugby sudafricano lo confiesan. Yo recomiendo acá, porque lo traje, no sé qué cámara lo toma, pero El factor humano, de John Carlin, que es el libro en el que se basa la película Invictus, ¿no? Ahí te paso, Wilmar. Entonces, varios dirigentes dicen, la verdad que nos pegó durísimo. Yo lo digo con mucho cuidado, ¿no? Pero lo hemos charlado alguna vez, ¿no? Es como que a Uruguay le prohibieran jugar al fútbol. A los uruguayos en nuestra sociedad, algo estamos haciendo mal, que nos están prohibiendo una cosa que es nuestra seña de identidad. Y sobre todo a los boers, a los blancos sudafricanos, esto les pegó. Obviamente, no se parece que muchos plantean, el Congreso Nacional Sudafricano fue exitoso en lograr el boicot. No siempre el boicot se mantuvo, claro, ¿no? Porque hay un tema allí que daría para otro tiempo, ¿no? Pero es que tanto Inglaterra, que tiene una historia colonialista, ¿no? Y por ejemplo, en el gobierno de Margaret Thatcher, los vínculos económicos y sociales con los blancos del apartheid eran totales. Como Estados Unidos y Australia son espacios de culturas étnicamente racistas. Entonces toleraban que en Sudáfrica hubiera un gobierno de blancos en la medida que servía para contener las protestas de las poblaciones afro, los sindicatos. Estábamos en Guerra Fría, también no sé si se acuerdan, es decir, había un discurso que era, la Guerra Fría, el comunismo es de los trabajadores, en Sudáfrica los trabajadores son de origen bantú, entonces perseguir a los trabajadores es defendernos del comunismo, una cosa que era, hoy lo escuchás y no podés creer, pero ahí yo creo que el boicot sirvió para pegarle sobre todo, y lo cuenta muy bien el libro, ¿no?, a muchos boers comunes y corrientes. El capitán de la selección, no Morné Duplessis, que era de los 70, el capitán de la selección del 95, François Pienaar, él era de una familia obrera blanca. Él lo cuenta también, dice, bueno, yo me crié, y para mí nuestros enemigos eran los ingleses, no era una familia politizada, lo normal era que, bueno, los negros, porque era así como él, estaban al otro lado del barrio, sus madres eran sirvientas en nuestras casas, yo me salteaba la fila de cualquier boletería si había negros adelante. Ellos se habían criado así. Entonces, el golpe que en otros países blancos hubiera gente que protestara, creo que sirvió para resensibilizar a una parte, ¿no? Ahora, la caída del apartheid no fue solo por el boicot deportivo, sí, ¿no? Claro. Sino que ahí yo no Pero quiero sí fue una gente que ayudó en cierto espacio, ¿no? Sí, y lo reconocen los dirigentes, ¿no? Ahora, también fue importante el final de la Guerra Fría, ¿no? Que creo que si no hubiese mantenido el discurso de protección, y la acción de todo un conjunto de países africanos y de Cuba, ¿no?, que hicieron una labor muy fuerte, las Naciones Unidas, incluso en medio de la Commonwealth, ¿no?, que es un tema también, dijeron no jugamos más con Sudáfrica, no comerciamos con Sudáfrica, claro, porque algunos dirigentes, por ejemplo, es increíble, ¿no?, de la aristocracia británica decían, bueno, pero ¿por qué no podemos ir a jugar al cricket en Sudáfrica? Claro. ¿No? Sí, nosotros comerciamos con Sudáfrica. ¿Y los deportistas, ¿no?, Gabriel, que eran juzgados, en qué quedaban? O sea, los que participaban en esos partidos contra los deportistas blancos, ¿quedaban marcados después, quedaban sin equipo, después del apartheid? Bueno, en lo que yo pude explorar, en el caso del cricket, que igual es un juego de menor relevancia social, ¿no?, pero que era de la aristocracia, también jugaba. La India, por ejemplo, sanciona a Sudáfrica. Inglaterra iba y jugaba. Hubo algunos que quedaron como manchados porque también lo que creció fue la conciencia en algunos sectores de clases altas. También las clases altas, por ejemplo, en Inglaterra, se criaron en un entorno racista, ¿no?, creyendo que eran superiores. Bueno, generó una conciencia de que aquellos jugadores que participaron después, algunos perdieron su carrera, otros lo suspendieron por 3 años, ¿no? Lo que no hubo, y esto, porque también muchos hicieron mucho negocio, porque la gira a Sudáfrica le pagaba mucha plata por ir a jugar, ¿no? Lo que no hubo fue algo definitivo de suspensión para siempre o de por vida, porque afortunadamente también el apartheid terminó. Y la ONU, acá simplemente redondeando la parte más del boicot, ¿no?, en el año 85, que estamos muy cerca ahí de la transición hacia la democracia en Sudáfrica, hay un boicot muy bueno, muy efectivo, y la ONU incluso lleva un listado, no un listado sancionatorio, pero de deportistas que fueran a jugar a Sudáfrica, como diciendo, la ONU está en contra de que Sudáfrica siga teniendo este régimen, claro, y los anotamos, ¿no? Era como, ni siquiera eran antecedentes, después los jugadores podían presentar de repente vos te obligaban a ir en un cuadro y no tenías la culpa también, ¿no? No hubo sanciones severas, pero es un indicativo, ¿no?, que me parece interesante. Bien, Gabriel, la seguimos la próxima, ¿te parece? Sí. Muy interesante, esto da para charlar. Esto da para mucho, ¿no? Mucho. Pero solo quería hacer un comentario más que me parece interesante, ¿no? Que Mandela y Desmond Tutu del rugby aprenden lo colectivo también, se lo reconocen,
y lo vinculan con la filosofía colectiva Ubuntu, ¿no? Para volver a vivir juntos, que eso es muy interesante, porque Sudáfrica termina siendo un ejemplo terrible, pero muy esperanzador de reconstruir políticamente una nación y terminar con el racismo, ¿no? Y ahí las dos cosas se juntaron, política y deporte. Gracias, Gabriel. Una vez más demostramos el vínculo del deporte que está metido en un montón de áreas, en este caso la política también. Y después de la pausa, breve pausa, vamos a ver el vínculo que hoy tiene el deporte con la poesía. No se vayan, ya sigue Línea de 3.